empírico total. Y eso, o sea, el ser empírico en un país como Venezuela quizás te ayuda muchísimo al principio, ¿no? Porque te enfocas en siempre, bueno, estar adelante, vender, ir de punta de lanza, pero cuando empiezas a crecer, detrás dejaste unos huecos importantes que si no los tapas son fugas económicas que cuando tienes cierto tamaño empiezan a ser fugas que tienes que ocuparte de de resolver. resolver. Típico mito, ¿no? Que te dice, no, sin plata, ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Sí. Y a Yo, veces puede ser más bien primero la idea y después buscar los fondos. bueno, definitivamente, porque si vas a Sí. ir a buscar fondos sin Para hacer ideas, o algo, sea, si buscar los fondos con ideas es difícil, sí, imagínate sin ideas. claro. En mi caso, Friends and Family, tenemos otro proyecto de turismo en mente. Invertimos en otro espacio también cerca de Higuerote para lograrlo. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica, presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center. Hoy voy a presentar un nuevo camino, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí van a recibir actualizaciones constantes sobre los nuevos episodios que vamos estrenando. Hoy tengo el gusto de recibir a uno de los miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela, un emprendedor que ha venido diversificando su portafolio de productos y servicios, pero quizá lo más conocido dentro de ese portafolio hasta el momento ha sido Habitat Venezuela. Habitat Venezuela, que trae como derivado Habitat Villa, es un complejo turístico espectacular que está en Higuerote, en Venezuela, y que le ha permitido una visibilidad al resto de proyectos sobre los cuales vamos a hablar en el podcast de hoy. Mi amigo Mauricio Mundo, ¿cómo estás, Mauricio? Todo bien, Álvaro. La verdad es que agradecido de estar aquí con la oportunidad. Quiero invitar también a la gente a sumarse y a suscribirse a tu canal, porque definitivamente, no, en serio, porque definitivamente The Way, ese camino que nos ha traído hasta aquí hoy, a nosotros, a los entrevistados que has tenido, a los entrevistados que tendrás, siempre es un camino interesante para otros que van a transitar su propio camino, ¿no? Bueno, y es la idea que sea el podcast de negocios y bienestar para Iberoamérica, que lo que nosotros estamos construyendo desde Venezuela o los venezolanos que están en el mundo haciendo cosas tengan en este espacio un canal de visibilidad. Pero parte de lo que más me gusta es este propósito de mostrar cómo nosotros en medio de un contexto que para muchas generaciones puede resultar hostil, difícil, nosotros hemos venido haciéndonos un lugar y creando. Quiero ir por los inicios. Sí, Tú eres ingeniero de profesión, sí. egresado de la UCAP Ucavista, ingeniero en telecomunicaciones de la Católica, es correcto. y eres católico. La verdad es que soy creyente, pero no soy practicante. Ok. Esa es mi realidad. ¿Cómo llegaste a ser ingeniero de telecomunicaciones? Digamos, era una vocación. Pero la gente no dice necesariamente yo sueño con ser ingeniero de telecomunicaciones algún día. Mira, mi sueño en realidad cuando chamo era ser médico. Yo quería ser un profesional de la medicina y agarrar ese camino justamente. Sin embargo, presenté la prueba en la Universidad Central de Venezuela. No me acuerdo cuántas personas eran las que presentaban, pero una locura, 3.000, 4.000, 5.000, no lo sé. Y no quedé. Quedé cercano a los 200, pero igual no quedé. Mm. Así que dije, bueno, mientras tanto, como ya había quedado en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Católica, dije, mientras tanto me voy a inscribir aquí, no voy a perder el tiempo, me voy preparando y presento en un año. Y la verdad es que a los 6 meses, o sea, en el primer semestre de ingeniería estaba enamorado, brother. Enamorado de la universidad, enamorado de la gente, enamorado de la carrera, enamorado de la parte lógica que tiene la ingeniería, ¿ok? Y bueno, pues decidí básicamente quedarme ahí en ingeniería en telecomunicaciones y echarle pichón. ¿Ejerciste en algún momento mundo corporativo? Nunca, nunca, Nunca. nunca en mi vida, o sea, mi experiencia más cercana al mundo corporativo fueron 3 meses en España, en una empresa en donde, bueno, es un cuento medio largo, pero básicamente yo, aunque entré en la parte corporativa de la empresa, mi estrategia era hacerme parecer corporativo para poder escuchar cosas y entender cosas, pero estaba en la junta. ¿Y qué estabas buscando aprender? Porque mucha gente que ha pasado por el podcast habla de un camino en el cual, bueno, yo quizás transité por aquí porque yo tenía la intención en algún momento de abrirme mi propio espacio. ¿Ese era tu caso? ¿Tú te concebías originalmente como un emprendedor de tus proyectos o quizá fue como consecuencia de lo que pasó en tu vida? Lo que pasa es que el emprendimiento para mí viene desde muy joven, Álvaro, porque ocurrió una historia que marcó mi vida.
es un hito y ocurrió muy de joven. Yo era muy chamo, yo tenía 6 años literalmente y vivía en Río Chico porque mi papá es ingeniero civil y tenía unas obras con el gobierno de Miranda en aquel momento, año 80 y no, 91, 91, y vivíamos allá. Entonces, un día llegan, me regalan un caballo, un compadre de mi papá, me regalan un caballo, ese caballo, bueno, yo emocionado con el caballo, pana, o sea, imagínate, 6 años, caballo en una casa al lado de la playa. Claro. No hay más felicidad que eso. Y en la tarde, cuando mi viejo llega a la casa, Un tanto típico para quien está escuchando y dice, ¿a qué niño de 6 años le regalan un caballo? pero un caballo mestizo que seguramente valor comercial tenía cero. Ok. ¿Ok? Ajá, Importante ese detalle. Pero para mí era todo. O claro. sea, y resulta que ese caballo, en la tarde, cuando llega mi viejo a la casa, se entera que me habían regalado un caballo. No tengo ni idea de cuáles intereses tenían al regalarme el caballo. Pero el hecho es que me dicen, no podemos tener el caballo. ¿Cómo lo vas a mantener? ¿En dónde lo vas a tener? En plena cena, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo literalmente me voy triste al cuarto, pana. Y hay una parte de mi memoria que cree recordar, gráficamente hablando, estar acostado en mi cama y decir, a 5 minutos de aquí está la playa, yo he pagado, ¿verdad? O sea, mis papás han pagado a personas que tienen caballos en la playa para que yo dé la vuelta en el caballo. ¿Por qué no me pueden pagar a mí por mi caballo y esa plata utilizarla para la comida? Y a la mañana siguiente en el desayuno le dije a mi papá y a mi mamá, miren, sí podemos tener el caballo y es de esta forma. Y Álvaro, ahí es donde, y esto es un mensaje para los papás, chamo, porque definitivamente el hecho de que yo en esa tarde tuviese no solamente el sí de mis papás para quedarme el caballo, que lo íbamos a tener en el terreno de al lado de la casa que no tenía, ¿sabes? Estaba baldío, vamos a decirlo así, puro pasto. Mm, claro. Tenía la silla del caballo. Mis papás habrían comprado la silla del caballo y esa vaina para mí fue, brother, espectacular. Espectacular. Porque, Claro. porque no era solamente un sí a lo que tú dijiste, a una idea que tuviste de chamo, sino era un sí y toma y dale y vamos para adelante. Y bueno, quienes me acompañaban a la playa eran mis hermanos, a alquilar el caballo. Los Y fines ahí de hubo semana. un negocio Sí, que ayudó. no tengo ni idea si esa vaina alcanzaba o no alcanzaba para pagar la comida del caballo. Yo creo que fue más compromiso de mi viejo y decir, vamos a apoyar a Mauricio, y no le cuartemos la iniciativa, ¿no? Claro. Pero eso definitivamente, hoy en día analizándolo, no desde niño, pero hoy en día analizándolo, digo, eso me dio seguridad, definitivamente, y me dio confianza en mí mismo en decir, creo en esto, voy a lograrlo, voy a echarle pichón y voy a luchar para que sea una realidad. Y lo fue. Al final yo Claro. alquilé el caballo. De alguna manera era como la reafirmación de que tú podías crear algo, algún tipo de negocio para lograr un propósito en tu vida. Y si yo adentro de mí en ese momento lo creía así, era que yo estaba pagando y manteniendo a mi caballo, pana, a los 6 años eso tiene un power bien Claro, interesante a nivel psicológico. Que al claro. final la psicología es lo que te da luego la actitud y la actitud es muy importante en The Way. Sí, no, no, totalmente, en el camino, así es. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de lo que ha pasado después, digamos, años después, tú eres un empresario que tiene una diversificación de productos, ¿no? Sí. Este, ese momento clave en el que la vida te demostró que era posible crear un negocio, ¿dónde comenzó, digamos? Luego, más allá de lo del caballo, ¿cuál fue la primera iniciativa que tú empezaste a desarrollar como emprendedor? Porque una persona que estudia ingeniería de telecomunicaciones en la UCAP, pues lo natural es que a lo mejor entre en una de las empresas telefónicas o desarrolle algún producto relacionado con el área. Pero lo que mejor conocemos de tu empresa de porcelanato, que es Hábitat Venezuela inicialmente, ¿no? Sí. Fíjate, Álvaro, después del caballo vinieron negociación de intercambio de barajitas. O sea, me voy a ir atrás Sí, sí, porque tu esa es la pregunta, idea. la respuesta a tu pregunta, en realidad, yo creo que no ocurrió. O sea, Ok. es decir, yo en ningún momento, como sucedió tan joven y desde tan joven hice cosas, o sea, de negociaciones, siento que nunca se me pasó por la cabeza trabajar para alguien. Esa es la realidad. Entonces, no existe ese momento donde yo dije, no, yo sí puedo ser un emprendedor y yo no voy a irme al mundo corporativo. Siempre fue así. Siempre fue así. Sí, a mí Entonces, me pasa algo parecido. Yo nunca, de hecho, en mi historia en la radio o en la televisión, eso se transmitía a través de medios de comunicación, pero programas y espacios que yo eran de mi producción con mi equipo, probablemente grabado en otros lugares históricamente. Es particular porque la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué este nunca optó por una vida más cómoda? La vida del emprendedor no necesariamente es el camino más sencillo. epa, te digo una cosa, hoy en día, después de una trayectoria importante con emprendimientos, con empresas y con una diversificación, la estoy pagando.
Estoy pagando no haber estado en el mundo corporativo. ¿Por qué? Bueno, porque el orden, la corporatización, Claro. los procesos, toda esa teoría ejecutada en práctica en la conformación de equipos, liderados con unos seguimientos, etcétera, etcétera. Claro. No, hermano, empírico total. Y eso, o sea, el ser empírico en un país como Venezuela quizás te ayuda muchísimo al principio, ¿no? Porque te enfocas en siempre, bueno, estar adelante, vender, ir de punta de lanza, pero cuando empiezas a crecer, detrás dejaste unos huecos importantes que si no los tapas son fugas económicas que cuando tienes cierto tamaño empiezan a ser fugas que tienes que ocuparte de De resolver. resolverla. Y eso, ahí es experto el mundo corporativo. No Claro. yo, no nosotros los empíricos. O sea, que tú le dirías a alguien que está viendo este podcast y que eventualmente ha venido estimulando su espíritu emprendedor con las historias de otras personas, que en el camino valdría la pena transitar por un periodo en el que eres parte de otras organizaciones. ¿Crees que esa pudiera ser una buena escuela? Yo creo que uno debe hacer lo que uno siente, lo que a uno lo motiva y lo que a uno lo divierte. Yo volvería a hacerlo igual, eh, pero siento que donde uno debe ser experto es seleccionando al equipo. Robert Kiyosaki lo dice en su libro Padre Rico, Padre Pobre. No necesitas ser el médico, no necesitas ser el abogado, no necesitas ser el ingeniero. Necesitas tener el suficiente criterio para poder contratar a los mejores cada uno en su área para que te acompañen como equipo para lograr las cosas. Y también necesitas el capital para contratar a esa gente. Ah, bueno, por supuesto. Aquí viene primero el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Ahora, esas ideas que tú empezaste a desarrollar desde que tú te concebiste como emprendedor, Sí. hay gente que hoy día, por ejemplo, se habla mucho del venture capital, de encontrar financiamiento, pero también sabemos que muchos de los emprendimientos exitosos en Venezuela vienen por Friends and Family o eventualmente por la banca. ¿Cómo ha sido tu historia en ese sentido? Tengo una idea y yo la quiero empezar a ejecutar. ¿De dónde, cuál es la génesis, digamos, desde el punto de vista económico? Fíjate, típico mito, ¿no? Que te dicen, no, sin plata, ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Sí. Y a Yo, veces puede ser más bien primero la idea y después buscar los fondos. bueno, definitivamente, porque si vas a Sí. ir a buscar fondos sin Para hacer idea, o algo. sea, si buscar los fondos con ideas es difícil, Sí, imagínate sin ideas. claro. En mi caso, Friends and Family. O sea, yo no vengo de una familia adinerada, sin embargo, mi papá ha confiado en mí plenamente a nivel de arriesgar sus cosas, en confiar en mí, básicamente. Y, y siento que en un país como Venezuela el tema de ahora quizás nos estamos abriendo más, ¿no? Pero bueno, en los años en los que nosotros hemos venido empíricamente hablando, ¿dónde está la banca? O sea, ¿dónde está la financiación? Claro. ¿No? Y la realidad es que tienes que solucionar de otras maneras. Entonces tienes que tener un muy buen discurso, tienes que saber defender los resultados por muy pequeños que sean para lograr que alguien confíe en ti y entonces, bueno, se abra contigo a apoyarte. Sí, ¿Sí? tú sabes que sobre ese punto que estabas mencionando, yo he consultado dentro de la banca qué es lo que ha pasado. Ujú. Y bueno, la naturaleza de un banco es prestar dinero, es su negocio principal. El tema transaccional, que es cómo se mueve la banca actualmente en Venezuela, era lo último. Sí. Lo más importante era prestar dinero, recibir dinero por los intereses, era el negocio de la banca. Pero bueno, hay un tema de regulaciones para quien Sí. nos está viendo desde otras partes Sí, del no, mundo estoy consciente. que no le permiten a la banca en este momento ofrecer créditos y todos los emprendedores y empresarios venezolanos han tenido que encontrar las maneras de financiar, no de la forma típica en la que se hace actualmente en el mundo. Ujú. Se está abriendo Venezuela el tema del venture capital, pero es algo relativamente reciente. Correcto. Hablemos de Habitat Venezuela. Ok. ¿De dónde y cómo comienza ese proyecto en tu vida? Habitat Venezuela arranca en el año 2010. Yo había conocido a un señor español a quien yo asumo y he tomado y se lo dije además que era como mi padre rico, porque era empresario 100%, arriesgado y la verdad es que me enseñó muchísimo. Y bueno, él terminó involucrándome en un negocio de importación de revestimientos económicos españoles y chinos. Trajimos muchísimos contenedores entre el 2010 y 2015. Pasaron una serie de cosas en esos años y bueno, a nivel económico. Y terminé yo pues adoptando el modelo de negocio y cambiándolo por completo en el 2016 porque también lo adapté a la economía. Es decir, Venezuela, yo lo digo de esta manera y me voy a atrever a repetirlo aquí, nunca lo había dicho en público, pero lo voy a decir, eh, cuando traes material chino, que es económico, donde la guerra está en el precio,
y de repente la economía del venezolano drásticamente termina de derrumbarse. Entonces, bueno, el que remodelaba su baño con producto chino dejó de remodelar su baño y empezó a comprar harina pan. Es decir, Claro. prioridades. Punto. Y yo dije, nos vamos al sector alto, porque Mm. me voy al sector alto. Y nos fuimos y seleccionamos unas marcas españolas, se llama Aparicia, Pavisa, bueno, marcas muy, muy top, ¿ok? Donde se toma en cuenta muchísimo el diseño, no es el típico gris que se vende en volumen, ¿ok? Sino es un producto cero típico, es un producto de mucho diseño orientado a arquitectos y diseñadores. Claro, porque el sector alto además quiere diferenciarse. Absolutamente. Quiere lucir distinto al baño del amigo, que también está dentro de su estrato social. Correcto. Entonces hay que tener variedad, hay que estar Correcto. en sintonía, no solamente con arquitectos y diseñadores, sino tu propuesta tiene que ser diferenciadora incluso dentro del mercado escaso que pudiera haber en ese momento. Además, el sector económico, digamos, pudiente, tiene y tendrá. Claro. Ok, entonces si yo dije, bueno, si me dedico a atender este mercado que está desatendido a nivel de revestimientos, seguramente nos va a ir bien. Y nos fue bien. No podemos quejarnos. La verdad es que hemos sido una marca con una aceptación importante. Tuve la oportunidad enorme de contar con Valentina Quintero un par de años como imagen de la marca. Eso nos dio un posicionamiento espectacular. Yo soy fiel creyente del país. Nunca me he querido ir. Siempre dije, yo aquí quiero salir adelante. Y, y bueno, pues crecimos en el mundo del revestimiento, ¿no? En el posicionamiento. ¿Eres una mujer con determinación, líder y tienes un negocio? En Mercantil Banco creen en tu potencial y te apoyan para que alcances tus metas. No importa cuál sea tu emprendimiento, con Credimujer puedes hacerlo crecer. Solicítalo en cualquier oficina mercantil y haz de tu idea una realidad. Para más información, ingresa en mercantilbanco.com o visita sus redes sociales. Y ya están disponibles en Venezuela los productos Santiveri en sus distintas presentaciones. Fabricados en España desde 1885, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos e ideales para mantener un equilibrio entre lo dulce y lo saludable. Busca más información en @SantiveriVenezuela. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles, creerás en los sueños. Ahí hablamos de Hábitat Venezuela, Correcto. digamos. Llegó en el mundo del revestimiento, la arquitectura, el diseño, un buen posicionamiento para Hábitat Venezuela. Sí. Pero hay un momento en tu historia Sí. en donde hay alguien que adquiere una deuda contigo Sí. y esa persona decide pagarte esa deuda o te propone pagarte esa deuda con una propiedad Sí. En Higuerote. en Higuerote. Estamos hablando del año 2016. 2016. 2015, 2016. Nos hemos referido muchísimas veces en este podcast a esa etapa de la historia de Venezuela y siempre como referencia para quienes nos ven desde otras partes, hay que decir una etapa económicamente muy dura para el país. Correcto. Y hay mucha gente que aún en esas circunstancias parecía imposible, dijo, bueno, yo tengo que ir hacia adelante con esto. Correcto. Tú recibes esa propiedad como parte del pago de esa Sí. deuda y ¿qué haces con eso? En Higuerote, no iba nadie. Vamos a poner esto como una zona playera en Venezuela Sí. donde el turismo estaba muy disminuido Correcto. y Mira, una propiedad. yo lo defino así. Higuerote en el año 2016 estaba disminuido en turismo, aumentado en inseguridad, la gente no quería ir, te decían loco por estar yendo a Higuerote. Y, o sea, es que es literal así. Sí. Y las propiedades absolutamente devaluadas. Y a nosotros nos pagan con una casa en Higuerote, una casa espectacular, con canal al frente, bellísima, una arquitectura de verdad divina, pero en Higuerote. Mm. Y
para mí eso era un pasivo. Yo creo mucho en padre rico, padre pobre, ¿no? Depende de qué tipo de propiedad y cómo la uses, es un pasivo o un activo. Y eso para mí era un pasivo Claro, porque inmediatamente. tenías que mantenerle, eso generaba gastos y gastos y no sabías cuándo iban a empezar a generar algún Exactamente. tipo de productividad. Entonces, basados en el hecho de que nosotros conocíamos ya a muchas personas que estaban metidos en el mundo de la remodelación, arquitectos, diseñadores, desde el que vendía los tubos que van debajo del piso y no los ves hasta el que vende la última lámpara cuando la guindas y la prendes y entregas la casa, los Claro. conocía. Entonces dije, ¿por qué no convertir este pasivo en un activo y hacer de esto un showroom, ¿verdad? Un espacio donde nuestros revestimientos tengan un protagonismo importante y podamos complacer y fidelizar y además agradecer a esos arquitectos, a esos interioristas y a ese cliente final que ha confiado en nuestra marca de revestimiento. ¿Por qué no? Entonces, bueno, me pongo a sumar voluntades entre otros empresarios y al final ofrecerles nuestro espacio para participar ahí, les muestro proyectos, etcétera, y lo logramos. Bueno, ya por ahí es un éxito, Sí, Mauricio, porque de nuevo, nosotros lo hemos hablado fuera del podcast, yo también tuve una propiedad en Higuerote y eso era un terreno árido, seco, donde tú no veías realmente una posibilidad de que algo pudiera florecer, ¿no? Hay una escena del final de una de las películas de Star Wars donde se ve todo un terreno arrasado, así quemado, y es una analogía que hizo una vez también Alberto Folmer en una conferencia TED. Él decía, Venezuela es un país arrasado donde están brotando algunas semillas, pero en ese momento estaba recién arrasado. Y convencer a gente también, como tú, de invertir, de ir en la situación. Recuerdo que para esos años estaba más o menos fresca, tristemente, la historia del asesinato de Mónica sí, Spears. Entonces, viajar por carreteras por Venezuela, sí, convencer a alguien que lo haga, sí, era cada vez más difícil. sí. Entonces, ya por ahí un éxito. Se logra juntar voluntades para crear de eso una suerte de showroom. Sí, cuando a mí se me ocurre esta idea, yo llamo al dueño de las fábricas, estas top que representamos en Venezuela, y le digo, Maxim, tengo esta idea, quiero hacer esto, por favor investiguen esos 150 países donde la marca está, ¿verdad? Y ponme en contacto con estas otras personas que ya lo han hecho para ahorrar tiempo y dinero. Ajá. Pasaron 2 meses, su llamada fue, no existe. No lo han hecho. Y eso la verdad es que no creas que me hizo sentir bien. Me hizo sentir miedo. Porque dije, Ana, son muchos factores. O sea, es Higuerote, es un modelo nuevo, estamos a 1 hora y media de la capital. ¿Hasta dónde esto es una buena idea o no? Pero por otro lado, a 1 hora y media de la capital le Es, podría ser algo favorable. exactamente. Canales, además, digamos, para que puedas Exactamente. navegar, Es que, alternativas es turísticas. que así como veía lo malo, tenía otro peso en la balanza que era Sí, positivo. O sea, sí, el sí. hora y media de la capital, cuidado, El tema puede no es que ser. no existieran las ventajas, sino que no todo el mundo las veía. Exacto. ¿Cómo? O sea, yo tenía a ver, mi mejor amigo y mi peor enemigo era el mismo, Sí. que era Higuerote. Sí, porque estábamos muy cerca, pero era Higuerote. Entonces, teníamos que lidiar con eso. Y bueno, pues mira, al final decidimos enfrentarnos a esta realidad y yo te puedo decir que hoy en día estoy muy contento de haberlo hecho porque no solamente ha sido un éxito a nivel de turismo, no nos quedamos en el showroom, sino que nos fuimos a showroom hotel, es decir, complementamos el pago y el funcionamiento del local o de la casa con el turismo general. Hablamos de Habitat Village, Sí, que es bueno, hoy en día una referencia turística en Higuerote, como un espacio de relax, de disfrute, correcto. premium, digamos, Sí, dentro del concepto, que sirve un poco para mostrar todos tus revestimientos, toda tu oferta de productos, pero también para hospedaje y para recibir a gente que la quiere pasar bien muy cerca de la ciudad. sí. Acuérdate que, que hay un tema, ¿no? O sea, ¿cómo tú logras que a Higuerote vaya gente premium, pero luego recuerdas que en el año 2000, 2001, 2002, todos tus panas que tenían, ¿sabes? Cierto poder Iban para adquisitivo. allá. Hablamos de premium, vamos a aclarar ese punto Sí, para que no se malinterprete en el sí, sí, podcast. sí, sí. Premium nos referimos a gente que tiene alto poder adquisitivo y que puede pagar por una Sí, experiencia como la de Habitat a Village. eso me refiero, Sí. totalmente. Y Y la gente emigró. Estamos en años donde mucha gente que tenía poder adquisitivo emigra. Entonces, ¿cómo los convence de que vuelvan a Higuerote? Que en algún momento fue referencia turística, había alternativa, pero en ese momento ya no había prácticamente nada. Pero hoy en día te digo que así como hace unos minutos en el podcast hablé de un sector árido, con inseguridad, difícil de ir, etcétera, hoy en día pues no es así. Hoy en día Higuerote está muy seguro. Hoy en día Higuerote cuenta con una cantidad de visitas importantes a cada fin de semana
Y además se están ampliando los locos. Es decir, hay más de uno que ya está Apostando. invirtiendo y apostando a Higuerote. Hay salidas, es el puente por excelencia para ir a la isla de la Tortuga, que está literalmente a 2 horas de navegación de Higuerote. Entonces, tiene una cantidad de potenciales importantísimas. O sea, Higuerote tiene lo suyo. Ya te veo convencido Sí, totalmente. y creo que también es así. Yo me quedé con la imagen del 2012, que fue la etapa en la que me tocó a mí. Por eso tenemos que ir. Tenemos que ir, tenemos que ir. Pero lo interesante es cómo, bueno, tú venías. Una de las cosas que me llama la atención dentro de tu historia es la diversificación por consecuencias. Correcto. Es decir, primero te convocan, te invitan a este negocio de importaciones, después, bueno, la consecuencia es que tengo que irme al sector más alto, luego me pagan una deuda y con esto la consecuencia es que tengo que emprender en el sector turismo. Correcto. Y si tú lo ves en retrospectiva un poco, ¿tú crees que ha valido la pena realmente, más allá de la consecuencia, invertir en el sector turismo en Venezuela? Para mucha gente es como obvio, tenemos unas riquezas naturales, es un país espectacular, el clima perfecto, pero tú como empresario, es decir, en este momento, esa siembra que significa un lugar como Habitat Village, ¿crees que ha valido la pena objetivamente? Tenemos otro proyecto de turismo en mente. Invertimos en otro espacio también cerca de Higuerote para lograrlo. Y mi respuesta realmente es que el negocio del turismo, por alguna razón, debe contar, como contó en su momento, con apoyos de líneas de crédito con ciertos beneficios, porque es un negocio lento. ¿Ok? Entonces, hubiese hecho más dinero con ese dinero que invertía ya, invirtiéndolo en metros cuadrados de revestimiento. No lo sé y no lo voy a saber. Me he divertido con el turismo un montón. He conocido gente gracias al turismo un montón. He hecho negocios aparte del turismo con personas que conozco en el turismo un montón. He vendido metros cuadrados en esa casa. Sí, también un montón. Entonces tú dices, lo volvería a hacer. Tanto volvería yo a replicar el tema del showroom experiencial, que hoy en día estamos en un showroom restaurante en Las Mercedes, mucho más cerca de nuestros clientes naturales, y también está relacionado con el turismo, porque la gastronomía, te lo digo, la gastronomía en Caracas está muy relacionada con el turismo. Totalmente. Bueno, se podría hacer un circuito. Caracas siempre fue una capital gastronómica en América Latina. Evidentemente, nuestra propia crisis económica disminuyó un poco esa realidad, pero hay como un resurgimiento. También tienes una inversión en un restaurante en la ciudad de Caracas que te sirve como showroom, lo podemos Correcto. nombrar, Casa Sí, Verde, ¿no? sí. En Las Mercedes. Y ahora hablemos justamente de ese proceso de diversificación, porque no solamente estás en el sector de los porcelanatos y la importación, sino también estás en el turismo y ahora estás desarrollando otra unidad de negocio que tiene que ver con el sector alimentos. Yo creo, Álvaro, que todo esto es consecuencia no solamente de una capacidad de adaptación, sino de una búsqueda de la diversión. Siento que todos los emprendedores y empresarios, o creo yo que por lo menos en mi caso, yo ando en la búsqueda de la diversión siempre. Me gusta divertirme, me parece que es parte de la felicidad y creo que un negocio que no te divierte no es un negocio que debas atender directamente. Porque al final hay que divertirse. O sea, estás viviendo, es tu camino. La felicidad es un camino, no un destino. Entonces diviértete en el camino. Cuando hablas de diversificación, yo te voy a contar un poco más atrás. Antes de los revestimientos, yo venía de un negocio académico que hoy en día existe, que fue mi primer negocio, digamos, formal. Fundé una empresa, etcétera, en el año 2003, Retos Grupo Educativo, y que hoy tiene 21 años de fundado y funciona todavía. Hace 4 años que ya no soy socio como tal, pero digamos que en el 2010, cuando empecé con el tema de los revestimientos, que me invitó el español, ¿por qué yo acepto? Estaba aburrido de la parte educativa ya y vine acá. Entonces, me voy a todo esto porque Santiveri, que es una marca de alimentos saludables, sin gluten, sin azúcar, viene a colación de la diversificación buscando básicamente ahorrar dinero, o mejor dicho, disminuir el costo del flete por metro cuadrado de porcelanato puesto en el país. Imagínate. El Otra porcelanato, consecuencia, por decirlo de alguna manera. sí, es que es una consecuencia. O sea, básicamente Sí. yo veía esos contenedores llegar al país y los contenedores tienen un límite de peso, ¿no? Entonces tú le metes
puro porcelanato y te queda como un 20% de volumen de espacio vacío, pero no cabe más nada, no por volumen, sino por peso. Entonces, en un país donde hay tantos puerta a puerta y donde la importación es un tema, yo decía, estoy perdiendo plata, estoy dejando de agarrar oportunidades. Y bueno, en el 2019 decidí escribirle un montón de empresas de galletería, de cereales, o sea, cosas con volumen, poco peso, a ver qué tal. Y decidimos irnos por Santiveri porque nos pareció una marca espectacular. Tienen fabricando 140 años en España, se han dedicado siempre a eso, o sea, el know-how lo tienen clarísimo, el sabor de los productos es espectacular y decidimos empezar a traer Santiveri a Venezuela en los contenedores de porcelanato. Hacemos una cama de porcelanato abajo, o sea, de paletas de porcelanato, y arriba una segunda cama que viene full de alimentos. Pero además nos mudamos de un contenedor 20 pies a uno 40 pies que puede cargar el mismo peso, ojo. No, imagínate. Pero duplica el volumen. Claro. Ahora quiero imaginar tu cerebro dividido por lo menos en 3 o 4 sectores. Sí. Hábitat Venezuela, Hábitat Village, Santiveri, la distribución Sí. de alimentos. Probablemente haya otras ventanas, ¿no? Hablemos de tus hábitos como empresario y emprendedor. ¿Cómo haces para dividir tu semana en tantas obligaciones o tantas cosas, unidades de negocio distintas la una de la otra? ¿Cómo funciona, digamos, para que sean exitosos? Porque en gran medida el éxito de la empresa depende del éxito de quien la constituye. Teniendo un gran equipo. Teniendo un equipo en el que puedo, con los ojos cerrados, confiar. Teniendo un equipo que sé que entiende perfectamente que yo de hecho discrepo de ti, no es mi éxito el que depende de los negocios, es el éxito de todo el equipo el que depende del éxito de los negocios, entonces todos estamos comprometidos con que aquello sea un éxito. Mira, cuando tú vas a Habitat Village, por ejemplo, para hablar de un equipo que además da servicio, los comentarios de las personas que van siempre son: qué buen servicio en Higuerote y qué buena gastronomía. Y cuando tú hablas con el equipo allá, el equipo es: vamos para adelante y vamos a lograrlo y queremos atender a las personas muy bien. Y tenemos allá, por ejemplo, a Bruno, que es el bartender, que voy a hablar de Bruno no porque los demás no sean igual de importantes que Bruno, pero es que Bruno es particular. Bruno es un chamo que se gana a los clientes y los enamora y les vende los mejores tragos y el pana habla con ellos en la piscina, o sea, porque el bar da para la piscina y tú te das cuenta cómo Bruno y todos los demás tienen una pasión porque aquello funcione. ¿Sabes por qué? Porque me lo han dicho. No hay tantos locos que quieran apostar en Higuerote. Entonces tenemos que valorar que esto está sucediendo aquí. Nosotros también creemos como tú en Higuerote, solo que desde antes, porque vivimos aquí. Entonces, yo creo que ese sentido de Bueno, ahí pertenencia... me estás dejando un dato, por ejemplo, para gente que está invirtiendo en proyectos en el interior de Venezuela. Sí. Un amigo me decía, de Valencia, me decía, ese tema del interior no me gusta, porque que es Venezuela, que es Caracas, el exterior, pero bueno. En eso de invertir en las distintas ciudades de Venezuela, trabajar con equipos locales, con personas a las que le duela Sí. y que estén comprometidas con el lugar Sí. donde se está llevando a cabo la actividad empresarial. Aunque también es cierto que nos importamos unos gochos. Ah, ok. Eso es muy importante, sobre todo en el sector turismo. Exacto. Que, bueno, lo vivo por mi vinculación con la isla de Margarita. Las personas más preparadas para la atención al público, bueno, también tienen el hotel escuela y toda una formación turística de por vida, son las personas de Mérida y de los estados andinos. Es correcto, que por cierto, les digo, si alguien está queriendo emprender en hotelería, creo que es una gran oportunidad un hotel escuela que no sea en Mérida, sino de repente más hacia acá, más hacia el centro del país, más orientado a la playa. En Ok. serio. Sí, es verdad. O sea, es de verdad, estoy convencido de eso. Interesante. Entonces, eso como una clave, ¿no? Tú dices constituir equipos, pero bueno, en el caso de Habitat Village, lógicamente la gente va a estar motivada porque quieren ver crecer otra vez el turismo dentro de su comunidad. Pero ¿cómo se mantiene motivado un equipo de trabajo, por ejemplo, una empresa de porcelanatos o una distribuidora de alimentos? Probablemente eso estará en unos galpones a los que llegue y luego se distribuye al país. ¿Qué haces tú? Porque uno de los grandes retos que identifico que tienen los empresarios hoy día, o que tenemos, es mantener realmente conectado al equipo de trabajo con lo que se está promoviendo, con el propósito final de esto que va más allá de la compensación económica. Hoy día, en Venezuela al menos, la realidad es que por más que tú quieras ofrecer un buen salario, nunca las compensaciones salariales van a compensar, valga la redundancia, realmente lo que se aspira o lo que se Yo creo que necesita. con logros, Álvaro. Yo creo que si le preguntáramos a nuestro equipo qué los motiva hoy en día,
ha sido ver ese crecimiento que ha tenido la empresa. Por supuesto, también nuestros salarios empujan lo más que pueden, lo más que podemos hacia que alcance, ¿ok? Hacia que te sientas bien, pero creo que también el tema de los logros va generando motivación en el equipo, porque sabemos que estamos pasando por un momento complicado del país, pero también tenemos un liderazgo en la empresa que dice, no veas ahorita, mira para allá, mira lo que puede venir. Yo le decía, disculpa que me vaya, pero es que yo le decía, por ejemplo, a unos estudiantes de arquitectura que se estaban graduando y tuve la oportunidad de tener un meeting con ellos en la Universidad Central de Venezuela por allá en el 2019. Y yo les decía, antes de decidir irse una vez que tengan el título, pregúntense en qué país del mundo en este momento tienes debajo de la tierra dinero, tienes sobre ella posibilidades de turismo y además está casi todo por hacerse, hermano. Y si lo encuentran, me dicen dónde es, por si acaso algún día me tengo que ir porque me voy para allá. Claro, pana. O sea, en Venezuela tiene una cantidad de oportunidades enormes. Entonces, si nosotros logramos transmitirle eso a nuestro equipo de trabajo, le vamos a poder hacer ver que lo que nosotros estamos haciendo como empresarios, Va más allá de tu propio beneficio no, y además está personal. enfocado en estar preparados para la Venezuela que viene. ¿Me explico? O sea, uno de mis objetivos como empresario es estar realmente preparado para aprovechar la apertura, que yo creo que está sucediendo, Álvaro. Poco a poco, con sus pros y sus contras, pero está sucediendo. Yo me la paso diciéndole a la gente que es tiempo de volver, se lo digo a mis amigos. El otro día en un mensaje de la universidad le decía a las empresas privadas que es tiempo de volver a la academia, la empresa privada a la academia. Y me llamó un pana, me dijo, yo había montado una historia en el Instagram y me llamó un pana y me dijo, mira, borra esa vaina, quita esa historia, que estás llamando a la gente a volver, ¿qué es eso? Se van a venir de verdad. Déjate de vaina que va a venir la competencia. Bueno, eso queremos, ¿no? Sí, bueno, hay gente que no. Hay gente que preferiría quedarse en Pana, su yo mercado sí. pequeñito siendo el líder. Yo No. también. Yo también quiero quisiera. profundidad de mercado, pana. Yo quiero competencia. Yo quiero que sea la meritocracia la que logre y el buen servicio que logre que tú seas exitoso. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero estar en un país aquí encerrado, poquiticos, tal, y bueno, dándole duro para ver cómo lo logro. No, pana. Vamos a darle la profundidad de mercado. Vamos a que se devuelva a la gente. Vamos a que las empresas también empiecen a regresar, que ya están regresando. Mira, pero ¿y si no, Mauricio? Porque yo realmente ese tema, a mí el tema de la diáspora es un tema que me toca muy directamente. Literal, a mí en 2 etapas de la vida se me fueron todos mis afectos más cercanos. Todos. También te pasó, esa es parte de nuestra historia de vida, ¿no? Y yo a veces pienso, bueno, hay algunos que se han regresado, otros que van y vienen, otros que no quieren venir. Sí, Y hay cosas que sanar también, sí. o no, porque es el camino de cada quien, Sí. the way. Pero, ¿qué pasa si de repente regresan en forma de nietos? Como se ha visto en la historia universal. O sea, ¿cuántos nietos de españoles no están regresando a España a partir de este proceso? O sea, eso puede pasar. Quizá esa expectativa de que la diáspora en algún momento va a regresar toda Quizá no Venezuela, sucede. pues eso no suceda. Es posible, mira, yo digo una cosa, hay que estar igual de loco para irse que para quedarse, porque al final estás cambiando unos problemas por otros, brother. Es así. Cada quien Esa elige es su una realidad. difícil, lo hemos Claro, dicho. así de sencillo. Pero yo también te digo que cuando yo hablo con mis panas sobre el regreso, sobre el retorno, y me dicen, no, yo voy cuando eso esté arreglado, ahí te das cuenta de las maneras distintas de pensar. Pues yo quiero arreglarlo. Tú quieres ser parte de la Yo quiero ser solución. parte de la solución. Yo quiero estar ahí. Yo Que quiero... si no quieres ser parte de la solución, alguien es válido que Está no quiera bien. ser parte de la solución. Claro, pana, claro que sí. Sí, o sea, lo Totalmente. que quiero decir es respeto. que nosotros hemos venido desarrollando como un discurso, lo que nos hemos quedado en Venezuela estos años, Sí. que somos los que estamos aquí, el muro de contención, estamos reconstruyendo y... Bueno, yo no me ¿Ustedes? siento así. ¿No? No, yo no me siento así. Yo siento. Yo te voy a ser sincero, pana. Yo tengo nacionalidad española. Y yo no me voy porque me da culillo. Ir a competir con este poco de monstruos desde cero y sin tener un teléfono a dónde llamar. No, pana, yo aquí levanto el teléfono, se me pincha el caucho y levanto el teléfono. Tengo un problema con tal cosa y levanto el teléfono. Necesito tal cosa, escribo en AGE. O sea, son 20 herramientas que tenemos. Yo me voy para afuera y mi teléfono, inmediatamente la agenda de contactos se disminuye a los venezolanos que están allá. Claro. Más nada. Entonces yo me siento aquí mucho mejor. Ahora, también, como te decía, quiero profundidad de mercado. Claro. Quiero. Sigue siendo una decisión muy personal. Te voy a invitar a tomar un vino, Mauricio. Por favor. ¿Te gusta el vino blanco? Sí, señor. Este es el de Pomar. Vamos a compartirlo. Vaya, Gracias. esta. Bueno, yo quiero brindar por las decisiones, Mauricio, porque, bueno, como ya lo veníamos diciendo, todo el mundo elige su difícil. Parte de la nuestra ha sido
permanecer en Venezuela, apostar por el país y sin importar lo que pase en el futuro, esa siembra genera resultados. Y creo que parte de lo que hay que celebrar es no solamente los que hemos recibido nosotros como consecuencia, sino lo que hemos podido impactar en los demás. Así que salud por eso en primer lugar. Salud, hermano. Y luego quiero cerrar esta conversación con una pregunta que le hago a todos mis invitados en The Way. A los 16 años, eso fue una edad muy importante para mí porque yo definí muchas de mis aspiraciones, mis intereses profesionales. Fue un momento interesante dentro de la historia de mi vida. Y si miramos en retrospectiva, probablemente hay un Mauricio de 16 años que tenía unas ideas acerca de sí mismo. Algunas cosas se han cumplido, otras no. Pero si pudieras hablar con ese Mauricio de 16 años hoy día, ¿qué le dirías? Wow. A ese Mauricio de 16 años, ¿qué le diría? Chamo, Ya va. Salud. Salud. Yo creo que a ese Mauricio de 16 años le diría que en vez de ingeniería en telecomunicaciones estudie administración de empresas. Definitivamente se lo diría. Y también le diría que deje de creer que todo el mundo debe ser emprendedor y empresario y que entienda que sus amigos pues son felices en el mundo corporativo y están tranquilos ahí, no hay por qué sacarlos e impulsarlos a que creen un negocio y échenle pichón y en vez de vender tiempo, compren tiempo. Creo que sería mucho menos intenso en eso. Yo creo que por ahí van los tiros. Eso es lo que le diría. La verdad es que no mucho más. Bueno, salud por ese Salud, camino. pana. Gracias por venir, Mauricio. Gracias a ti, Álvaro, por invitarme. Este fue el camino de Mauricio Mundó en The Way. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Santiberi, productos para tu bienestar. Avior Airlines, llevamos tu sueño a nuevos destinos. LD Hotel, creerás en los sueños. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Y en alianza con Minds Cowork, Bionix y Aldana Laser Center.